bienvenidos y bienvenidas. Estamos pues en este webinar organizado por Wins Colombia, donde vamos a explorar un tema bastante dinámico y que está transformando la industria, que es la inteligencia artificial, bajo este pues webinar que hemos denominado Liderazgo Femenino en Supply Chain, Inteligencia Artificial. Es importante pues destacar que estamos en un mundo que va caminando a pasos agigantados a nivel tecnológico y entender pues que la inteligencia artificial está transformando pues nuestros procesos de cadena de abastecimiento y al mismo tiempo pues también las industrias. Y también entender cómo las mujeres podemos entrar a liderar esa transformación. Estamos acompañados de dos expertos. Tenemos la fortuna de tener un experto que está líneas arriba, desde la planeación de demanda hasta tener procesos indicados de compra y cómo podemos llegar a tener esa data cimentada para poder tomar decisiones efectivas. Bienvenido Felipe, Felipe Hernández Anzola, nos acompaña de DATAP. Y aguas abajo, en la parte logística, en la parte ya de entrega última milla, tenemos a Juan David Mejía, quien nos va a compartir su experiencia desde la parte logística. Entonces, antes de que entremos en materia y profundicemos un poco cómo hemos venido haciendo esta parte de inteligencia artificial, me gustaría que cada uno de ustedes, nuestros invitados, hable de su trayectoria y cómo se han especializado en este campo de la inteligencia artificial. Si quieres, Felipe, iniciemos. Dale, Amalia, muchísimas gracias a Carolina, a María Ángela por la invitación. A todos, pues, me presento, yo soy Felipe Hernández, yo soy uno de los cofundadores de DATAP. DATAP es una startup con la que venimos transformando las cadenas de suministro durante los últimos 6 años a través de lo que llamamos modelos de inteligencia artificial. Experiencia, les puedo decir que tengo experiencia en estos últimos 6 años de haber transformado más de 70 empresas en toda Latinoamérica, de empezar a hablar de verdad el poder de los datos en la cadena de suministro y cómo con los datos ya estamos tomando mejores decisiones y mejores decisiones que impactan nuestro proceso. Y nuestro proceso es evitando desabastecimientos, excesos de inventario, toda esa manualidad que hoy en día se mueve en la cadena de suministro, pues dejarlo un poco a un lado y poder tener información relevante para tener accionables que nos permitan de verdad transformar los procesos. Súper, Felipe. Vamos entonces, Juan David, cuéntanos de tu trayectoria. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Les digo, siempre que el día hablando con amigos, siempre he sido un emprendedor en el tema de la logística. Eh, Llevo 30 y desde que era menor de edad, 30 y pico de años, como 32, 33 años, metido en este tema. Y algo que siempre me ha a mí cuestionado es cómo genero valor. O sea, digamos mi opinión es, tú tienes diferentes formas de llevar a cabo los procesos logísticos y de prestar servicios logísticos. ¿Y por qué la gente los quisiera tener? Pues por el valor que le genera. Entonces, en ese tema de cómo genero valor, siempre me he cuestionado, venga, pero es que el valor debe ser real. Cuando yo empecé, el discurso que nosotros teníamos hace 30 y pico años es que mi gente es muy buena, yo tengo gente muy buena, sí, pero pues los demás también. ¿Mm? No, es que yo tengo muchos camiones, sí, pero pues los demás también. Ah, que es que el camión es propio. Bueno, pues propio, tercero es la misma en el mismo camión. Entonces, digamos que eso eran los generadores de valor que uno iba y ofrecía, pero que a la final no eran tangibles, no eran reales. Entonces empezamos a decir, venga, ¿cómo volvemos esta vaina tangible, real, y que los usuarios sientan que realmente estoy generando valor? Entonces nos fuimos por la línea de tecnológicamente cómo lo hacemos. Entonces llevo unos 30 y pico, bueno, un poco menos porque los primeros años fue de formación, llamémoslo así, 27 años tratando de generar valor vía tecnología. Y lo hemos venido logrando en los diferentes emprendimientos que he tenido. Nos hemos destacado por ser los primeros que hicimos un software de ruteo en Colombia, pues eso fue hace más de 20 años. Ahora eso ya en todo lado hay un software, ¿no? Hasta el celular tiene software de ruteo, pero en la época nos tocó salir a medir calles, esa fue la realidad. Fuimos los primeros en traer un sorter a Colombia, ya hay varios, pero pues fuimos el primero en hacerlo, en hacer software de georreferenciación, software para
generación de entrega, etcétera, etcétera. Y ahorita pues estamos muy metidos con el tema de inteligencia artificial, haciendo lo mismo, generando valor. Entonces digamos que la trayectoria ha sido siempre en esas. Hace 2 años hicimos un software que me encantó, y es que tenemos un problema de cómo alinear. Fíjate que una experiencia curiosa, teníamos unas plantas productoras unas plantas donde estábamos haciendo cargue de unas 300, 400 tractomulas diarias en diferentes plantas, no una sola, pero entonces se perdía mucho tiempo en cuanto llegaba la tractomula y luego salía la mula cargada por los tiempos de espera, asignación de muelles, etcétera. Entonces hicimos un software bien interesante que alineaba toda la llegada de los carros, la planometría, la planificación de la flota con el tema de entrada y salida y la asignación de recursos, y logramos un ahorro en tiempos que traducido en plata fue como $5 millones, más o menos, tangibles en fletes. Entonces eso lo cogió una empresa que nos ayudó a hacer el desarrollo y lo volvió un producto. Y hoy en día lo vende. Pues eso es bacano. Son cosas que hemos hecho que ayudan al sector. Esa es como la trayectoria. Maravilloso. Gracias a ambos por compartir su experiencia. Me presento yo pertenezco a Wins Colombia, soy Amalia Sepúlveda, he tenido la fortuna de estar en distintos eslabones de la cadena de abastecimiento durante más de 15 años, en sectores como el minero energético, oil and gas, agroindustria y telecomunicaciones. Bueno, ahora quisiera pues que comenzáramos la conversación hablando un poco de por qué es tan relevante hablar de inteligencia artificial en la cadena de abastecimiento. Desde esta experiencia que ustedes ya gratamente nos han compartido, ¿cuáles han sido como esos puntos que han observado de productividad y eficiencia al implementar estas tecnologías? Cuéntanos, Felipe, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esto? Pues hoy en día hablar de inteligencia artificial, yo te puedo decir, ya no es una opción, es una necesidad que pueden tener todos porque ahí es donde están las verdaderas ventajas competitivas. ¿Por qué empezamos a hablar de esto? Estamos viviendo en un mundo que es súper volátil. Hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre. Está siendo regido por factores externos que no controlamos nosotros, y es variación de los costos logísticos, variación de los precios de las materias primas, todo el tema de cambios políticos y sociales, lo que estamos viviendo de cambio climático. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener información, y ya no solo basta con esa información interna de nuestro proceso, sino también tenemos que tener información externa del proceso. Y ahí es donde la inteligencia artificial empieza a jugar valor y a entregarnos, digamos que, verdaderos insights para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo que hacemos básicamente, o lo que hacen este tipo de modelos, es analizar la mayor cantidad de datos posibles. Entonces ya no son los mismos modelos estadísticos tradicionales en Excel, donde era máximo una o dos variables. Aquí puedes tomar múltiples variables internas y externas, analizar esa información y a la final entregarnos diferentes escenarios para poder tomar decisiones. Y ahí es donde se alinea lo que les decía al principio, poder tener información para tomar decisiones. Y esas decisiones que nos impacten como tal a nuestro negocio en reducción de costos operativos, es decir, poder tener datos a la mano para poder tomar decisiones rápidas, aumentar disponibilidad de productos, todo el tema a la final de mejorar nivel de servicio, disminuir obviamente el costo. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial, te digo que está entrando a jugar un papel diferencial. Algo súper importante también, que empezamos a ver hoy en día, la cadena de suministro es la columna vertebral de las organizaciones. Ahí es donde se están generando los mayores diferenciales hoy en día de las organizaciones. Y no tener datos a la mano porque los estamos manejando en un Excel, o tomar decisiones con información de 30 días hacia atrás, eso no tiene sentido. El mundo se mueve rápido, tenemos que movernos a la misma velocidad del mundo, y a la final, para eso es que necesitamos la información. Y ahí es donde la inteligencia artificial entra a jugar un papel súper relevante. Muy interesante ese punto de inmediatez que mencionas, Felipe. Juan David, entonces, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido ese punto neurálgico que ves que puede o ha aportado en productividad y eficiencia al implementar estas tecnologías? Bueno, miren, realmente hace 2 años, con un grupo de amigos, decidimos armar un emprendimiento nuevo en logística, pero volvió el mismo cuestionamiento. ¿Qué vamos a salir a ofrecer? O sea, ¿cuál es el diferencial?
Hubo diferenciales que nosotros usamos en emprendimientos anteriores que nos fue muy bien, pero hoy son simplemente, incluso hoy ya están hasta desactualizados, ya no generan ya no son generadores de valor porque se volvieron simples commodities. Entonces, cuando hicimos el emprendimiento, pues decíamos, si vamos, si tenemos algo que ofrecer que valga la pena, hagámoslo, y si no, pues dejémoslo quieto, o sea, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, era pues como cuál era el propósito. Y entonces empezamos a ver que muchas de las enseñanzas del pasado y los problemas que habíamos tenido los podíamos solucionar con herramientas de inteligencia artificial. Eso fue hace 2 años. Entonces empezamos a desarrollar 4 agentes de inteligencia artificial y lo curioso que nos tiene asombrados es que está evolucionando de una forma tan brutal que esos 4 agentes ya nos están quedando obsoletos y ya nos estamos metiendo en una cantidad de cosas nuevas. Y entonces teníamos unas plataformas de inteligencia y entonces ahora hay otras y entonces son mejores y más potentes. Tuvimos tema de costo y bueno, ya lo arreglamos con el tema de que hay más opciones. En fin, digamos que el tema de la inteligencia artificial hoy en día, lo que la estamos usando y lo que estamos haciendo es generando valor en las operaciones de transporte y las operaciones de almacenamiento, y nos está empezando a funcionar de una forma fuerte. Hemos tenido barreras complejas de conocimiento. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero ya cuando te metes un poquito más, ¿qué es esto? ¿Cómo se come y cómo se hace? Bueno, ya no es tan sencillo, pero digamos que nos ha servido. No sé, voy a poner un ejemplo. Creamos un agente muy chévere y es que hay una vaina que es la torre de control donde nosotros monitoreamos la operación. Hoy en día, ponle que nosotros podemos estar monitoreando 250 carros diarios. Entonces, el monitoreo ideal es cuando tú tienes el carro de punto a punto y sabes qué pasa, le dices dónde parar, cuándo arrancar, en qué momento de arrancar para cumplir la cita, porque igual siguen siendo conductores con todas sus temas. Y descubrimos algo, es que en vez de poner una tropa de gente a tratar de pescar cuál es el carro que no está cumpliendo, porque pues depende de un proceso humano, pues tenemos el agente llamando a los carros, y cuando el agente detecta ciertas anomalías, que tenemos varios agentes que detectan varias anomalías, pues automáticamente lo pasa a un operador. Eso nos ha subido la eficiencia brutalmente y la efectividad en la entrega es una vaina loca que nunca lo hubiéramos logrado de la forma tradicional. Muy interesante. De aquí destaco principalmente el tema de los agentes, que hay unos niveles, como bien lo mencionas, de desarrollo, pero también localmente cada una de las personas también podría entrar a Copilot y desarrollar su propio agente a través de ChatGPT y hacer unas tareas que de seguimiento le puedan permitir no solamente alinear expectativas, sino también buscar una productividad menor, por ejemplo, en el envío de correos o en el seguimiento de ofertas, por ejemplo, de proveedores. Ha sido pues muy fascinante lo que están mencionando por el tema de optimización de procesos y también cómo se van creando nuevas oportunidades. Pienso que desde WINS pues nosotros también creemos que hay un momento clave para que las mujeres participen, y me gustaría pues invitar al público a que hagan preguntas, aprovechando que tenemos a estos 2 expertos desde cada una de sus dimensiones de negocio, nos puedan ejecutar algunas preguntas para al final poder desarrollarlas. Sigamos entonces y profundicemos un poco más con otra pregunta. ¿Cuáles son esas principales tendencias en el uso de inteligencia artificial en cadena de abastecimiento que ustedes ven hoy en día? Vamos, Felipe. Súper, muchísimas gracias. Te voy a contar qué empezamos a ver con inteligencia artificial. Y el punto que estabas poniendo ahorita es muy importante. Hay una cosa que son la inteligencia artificial con los modelos fundacionales, que es obviamente la inteligencia, el core de la inteligencia artificial. Y después vienen obviamente nuestros modelos de una capa superior, que son los modelos asistentes virtuales o agentes, que a la final están montados sobre la capa básica de inteligencia artificial. Pero cuando empezamos a llevar esto a la cadena de suministro, ¿cuáles son esas tendencias que empezamos a ver hoy o cómo se empiezan a correlacionar con lo que necesitamos en el proceso? Entonces, los modelos de inteligencia artificial hoy en día, primero, nos permiten hacer unas muy buenas clasificaciones del portafolio.
es que podamos entender cómo se comportan nuestros productos en las diferentes ubicaciones, dependiendo las ventas o la contribución que nos esté dando, la frecuencia, es decir, cómo esté rotando y la estabilidad que tengan. Entonces, clave que las empresas hoy en día puedan entender muy bien su portafolio. A partir de un entendimiento profundo del portafolio que tiene que ser transversal a todo el proceso de cadena de suministro, porque eso es lo que nos permite saber en qué enfocarnos, llegamos a hablar como de la base de mucho de lo que hacemos nosotros en DATAP, que son pronósticos. ¿Y qué es el pronóstico? Poder entender qué es lo que va a pasar en el futuro, y en el futuro en un escenario de corto, mediano o largo plazo. ¿Qué podemos entender? Pues, ¿cuál es mi rolling forecast? Es decir, cuáles son las ventas que voy a necesitar o que voy a tener. O por el otro lado, cuál es la demanda, es decir, cuáles son los productos que yo necesito tener listos para poderle despachar a un cliente final o a un centro de distribución o a un punto de venta. Después de entender el futuro, yo digo, ahí viene algo que también hace la inteligencia artificial y es donde se transforma como tal la magia, que es la optimización del inventario. Entonces, yo entiendo el futuro, sé lo que va a pasar, pero empiezo a alinear qué es ese futuro, qué es lo que tengo disponible, qué es lo que viene en tránsito, cuál es ese stock de seguridad que necesito tener para, obviamente, poder definir qué es lo que tengo que comprar, cuándo lo tengo que comprar y de qué cantidad. Entonces, ahí les voy diciendo clasificación de portafolio, pronóstico de la demanda, optimización del inventario. Y hay un modelo adicional en esto que se empieza a tomar mucha importancia hoy en día y son los modelos de colaboración. Y los modelos de colaboración es donde le damos espacio a nuestras áreas comerciales o de marketing para que nos dé sus building blocks o su visión como tal de negocio de cliente para poder afinar los pronósticos que a la final nos permitan, obviamente, hacer una mejor optimización del inventario. Y después de que tenemos nuestro inventario listo, estos modelos lo que empiezan a hacer ayudarnos a todo el tema de la optimización de la distribución. Es decir, cómo lo tenemos que ubicar en esos diferentes puntos de venta o en esos diferentes bodegas o centros de distribución para que a la final tenga un inventario ideal. Ni esté comprando más, ni esté distribuyendo menos, ni esté haciendo como transferencias de urgencia, que a la final eso pues, nos cuesta mucho dinero. ¿Qué otra tendencia empezamos a ver ahí? Que la cadena de suministro dejó de ser reactiva y se está volviendo proactiva a partir de la información. Y es como estos modelos de inteligencia artificial nos empiezan a entregar insights accionables. Ya no es, oye, mira qué es lo que tienes en la demanda, sino te estoy sugiriendo esto y este es el por qué. Y eso es algo súper importante. La inteligencia artificial no está tomando decisiones. Las decisiones las seguimos tomando los humanos, porque somos los que sabemos qué es la estrategia y hacia dónde va la compañía. De hecho, la cadena de suministro es súper importante. Pero aquí ya nos empiezan a entregar herramientas como para poder saber cuál es el horizonte o cuál es el escenario que puedo tomar. Y por último, entra lo que ustedes estaban hablando, inteligencia artificial generativa. Y son estos asistentes virtuales que a la final podemos tener a la mano para que nos entreguen información. Pero hay algo fundamental ahí, yo siempre lo digo, hay una cosa que es el modelo fundacional, que es el modelo, yo puedo decir, el profesor de matemáticas, que es el que está haciendo todo el análisis de la información. Pero por el otro lado tenemos los agentes, y esos agentes son la profesora de español, son los modelos LLM, que son los modelos de lenguaje. Y esa profesora de español está tomando todo el análisis de los datos que hizo ese profesor de matemáticas, que es el modelo fundacional, y nos lo está entregando de una forma fácil que lo podamos digerir para poder tomar decisiones. ¿Y esto todo a qué confluye? A que nuestras cadenas de suministro, y eso lo dije en el punto anterior, puedan maximizar el servicio, disminuir el costo y optimizar el flujo de caja. ¿Qué hacemos en esa combinación o qué es esa combinación? Es volvernos más rentables. Y es como la cadena de suministro a través de modelos de inteligencia artificial se puede volver mucho más rentable, pues, obviamente a partir de los datos. Muy interesante toda esa trayectoria y muestra pues también como esa evolución que podemos desarrollar y pasar desde un rol táctico a un rol más estratégico y ser más aliados de las organizaciones. Juan David, ¿cuáles serían para ti las tendencias? Ay, mi chica, espéreme que qué pena que se me había aquí enredado el este. Bueno, miren, eh, ¿cómo, cómo, cómo les explico? Este ha sido un viaje bien interesante para mí, sobre todo. Yo quiero aclararles algo. Yo, pues, obvio, no soy experto técnico en el tema de inteligencia artificial. Yo es un emprendedor realmente que siempre se ha preocupado en cómo generar valor
Lo que sí he corrido con suerte es que he tenido, el equipo que tengo es gente experta técnica. Entonces, cuando entramos en la cantidad de herramientas que usamos, pues yo la mayoría, obvio, no las conozco al pie de la letra, pero sí entiendo para qué sirven. Pero lo interesante que me ha pasado es que últimamente hemos empezado a resolver una cantidad de retos que se nos presentan en la empresa con inteligencia artificial. Entonces, inicialmente, cuando teníamos la idea, era ¿cómo genero valor? Pues yo genero valor en la medida que yo soy capaz de dar información en tiempo real de qué está pasando con la operación logística. Disculpen. ¿Qué está pasando con la operación de logísticas? ¿Y cómo hago yo para que esa información le llegue a nuestros clientes, le llegue a nuestros aliados de negocio? Y entonces yo pueda tomar decisiones rápidamente que me permitan generar valor dentro de la cadena. Entonces, por ahí arrancamos. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado últimamente? Por ejemplo, acabamos de desarrollar un multiagente que se encarga de recolectar información de todos los conductores, vehículos y propietarios de los vehículos de terceros, los clasifica, hace un reconocimiento de los documentos de que sean reales, consulta algo así como 66, 67 bases de datos distintas, bases de datos judiciales de cualquier juzgado en Colombia, bases de datos internacionales, ve que todos los documentos sean reales, que estén realmente activos. Los conductores son muy dados a comprar planillas de SOA o planillas de seguridad social, SOA o seguridad social, llamémosle para el viaje, o sea, que no son reales o falsos, o como le quiera decir. Verifica todo esto lo hace en par minutos. Entonces, esto era una función que nosotros teníamos una tropa de gente haciendo y que no lo hacía de forma totalmente perfecta porque había una intervención humana aquí que limitaba cierta cantidad de investigación. Puede hacer una investigación de un carro de forma perfecta, nos podía durar 2 días. El lío es que cuando yo tengo el vehículo para el viaje, yo tengo que tomar la decisión en 10 minutos o 15. Yo tengo que hacer una asignación en 15 minutos de vehículo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí empezamos con un tema de bases de datos, con una gente que empezó a hacer eso, con inteligencia artificial regenerativa, discúlpeme, y lo que hicimos después fue ampliarlo multiagente. Entonces empezamos a hacer esos desarrollos en ChatGPT, empezamos a hacer una cantidad de temas, ya hemos ido migrando, ahorita estamos haciendo unos temas en DeepSeek, hemos venido como metiendo más plataformas y dándonos cuenta que, qué berraquera, hay una cantidad de opciones adicionales. Gracias a Dios cuento con un equipo muy potente, muy profesional, que ha venido pues haciendo estos desarrollos y generando valor. Digamos que aquí, para resumir tu pregunta, acabar un ejemplo, pero para resumir, pues hemos venido pues haciendo una cantidad de desarrollos que nos están permitiendo automatizar todo el tema de tarifas, sobre todo que estén acordes y llama bases de datos para CISETA, para histórico, etcétera, etcétera, que cumpla las leyes. 2, estamos automatizando todo el tema de la conversación con el conductor, de los reportes con el conductor. Tenemos uno que estamos probando que a mí me fascina, te voy a contar algo que nos pasó en un emprendimiento pasado, es que necesitamos saber que el conductor estuviera en óptimas condiciones para conducir. Entonces, se metía dentro del carro, había que hacer una instalación de unas cámaras que veían al tipo, si el tipo tenía sueño, si el tipo según cogía un celular, etcétera, etcétera. Y nos ayudaba pues a determinar en qué momento el tipo tenía que pararse. Esto es algo que existe, eso no es de inteligencia artificial, es unas cámaras de visión que hacen ese tipo de cosas.
pero el tema está en cómo hacemos con los terceros, porque pues yo no puedo instalar un equipo de estos en un tercero. Entonces hicimos un agente que lo que hace es que hace una medición y un seguimiento a la voz del conductor o el texto como él está colocándolo, evalúa el estado anímico del mismo y genera algunas posibles alarmas que él pueda detectar a nivel de estrés y me sugiere que lo mande a descansar o que tome alguna pausa activa, etcétera, etcétera, siendo con todos terceros. Eso para nosotros, obvio, no me reemplaza el tener las cámaras dentro de la cabina, pero es que las cabinas solamente las puedo poner en la flota propia, en la tercera no se puede, y este es un país que el 84% del transporte se mueve en flota tercera, entonces esto para nosotros fue un desarrollo brutal porque le estamos pegando durísimo al tema de prevención vial, pues con un agente de inteligencia artificial. Muy interesante eso que mencionas porque pues no solamente es atacar esos riesgos a nivel documental, sino también esos riesgos que se pueden presentar a nivel de seguridad y HCE. Entonces esto pues también es muy relevante para la cadena de suministro. O sea, sin duda pues son tendencias que están marcando la industria, pero pues como toda tendencia y como todo proceso, pues no estamos exentos de que implementar la inteligencia artificial pueda definir algunos desafíos para organizaciones como las de ustedes. ¿Qué obstáculos técnicos y organizacionales han enfrentado al implementar inteligencia artificial en sus procesos? ¿Qué tan profundo pueden llegar dentro de un proceso de una organización? Vamos, Felipe. Súper. Digamos que en este tipo de implementaciones tiene como cuatro frentes, o hay cuatro eslabones súper importantes, que es donde empezamos a encontrar diferentes inconvenientes. Entonces, el primero es que tenemos que tener datos. Si una organización no tiene datos, es imposible que pueda montarse a modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el principal insumo de la inteligencia artificial son los datos. Entonces, muchas veces hablamos de compañías que nos dicen, oiga, sí, pues yo no tengo datos, pero me los puedo conseguir. No, eso no te sirve de nada, porque estarías haciéndole un modelo para esos datos que te estás consiguiendo. Entonces, si quieres hacer modelos para tu organización, tienes que tener datos. Y tienes, obviamente, que empezar a acumular esa información en un repositorio, como lo puede ser un ERP o alguna herramienta que te lo permita. Entonces, primero, datos. Segundo, tenemos que darle espacio a la tecnología, ahí es donde entra la inteligencia artificial. Entonces, cómo esos datos alimentan la tecnología para que a la final nos puedan dar insight. Entonces, ese es el segundo paso. Muchas veces tenemos miedo en afrontar nuevas tecnologías, nos da temor a ser reemplazados, eso no está pasando hoy en día. Obviamente, voy a hacer una acotación, sí pasa cuando no aportamos valor. Entonces, cuando es una persona que todos los días hace lo mismo, es un proceso totalmente repetitivo, seguramente la inteligencia artificial muy rápidamente lo va a reemplazar. Pero si nosotros todos los días estamos aportando valor, estamos haciendo algo diferente, estamos analizando la información, difícilmente una inteligencia artificial nos va a reemplazar hoy en día. El tercer paso, y es súper importante, es tener procesos. Entonces, la tecnología no hace magia. La tecnología te va a entregar información relevante para que puedas alimentar tus procesos. Y si tus procesos no están bien definidos, vas a perder la inversión en tecnología. ¿Por qué? Porque no vas a saber qué hacer con esa información, con esos datos que te esté entregando la herramienta. Entonces, ese es el segundo proceso clave, que tengas muy bien definidos los procesos. Y hay un último que para mí es el más importante, son las personas. Las personas son las que verdaderamente hacen el cambio. Y en muchas organizaciones no hay procesos de gestión de cambio. Es más, les puedo decir, yo que trabajo con todo el tema de cadena de suministro, la cadena de suministro es de las áreas que más resistencia al cambio tiene. ¿Por qué? Porque la frase común es, así lo hemos hecho siempre, eso es así y es así. O cuando empiezan a mirar la tecnología, dicen, no, yo quiero que usted me replique exactamente lo que yo estoy haciendo. Y uno les dice, pero ¿por qué quiere replicarlo? Porque es que tiene que ser así. No es que tenga que ser así. O sea, puedes mirar otras opciones o puede que de pronto lo estés haciendo mal y por eso es que se está impactando tu proceso. Sin embargo, muchas veces hay resistencia al cambio. Entonces, desafíos técnicos y organizacionales, esos cuatro que te planteo, datos, tecnología, procesos y personas, es, digamos, que lo que más se ve en este tipo de proyectos. Con eso nos demuestras que definitivamente los desafíos no son solo técnicos, sino también culturales. Vamos, Juan David, entonces, ¿cuáles desafíos has afrontado tú con estas implementaciones?
Bueno, a mí me ha tocado un poco distinta la película. ¿Qué ha pasado? Mire, les voy a contar una historia. En mi vida anterior, estaba a cargo de un equipo de tecnología muy grande, realmente era un equipo muy grande con un presupuesto brutal. Tenía un presupuesto de casi $34 millones año y una operación muy grande que funcionaba en varios países. Funcionaba en México, Colombia, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Perú y Brasil. Bueno, yo no era el encargado de toda esa operación, yo estaba encargado de una parte de esa operación, quiero aclarar. Y teníamos un reto sencillo y era montar una torre y en esa torre montar un hub de comunicaciones que permitiera involucrar cualquier GPS sin importar de qué empresa es. Volvemos a lo mismo, digamos que ahí teníamos una flota propia muy grande, una flota propia inmensa, incluso en Colombia, que es de las más grandes, porque pues es toda la flota de Coca-Cola. Se tenían 1.400 carros tipo sencillo, teníamos algo así como unas 350 tractomulas y en distribución final, última ya para medicamentos, tenemos con 800 camiones propios. Pero eso me hacía más o menos el 40-45% del total de la distribución. El otro 50 y pico nos tocaba hacerlo con flota tercera. En otros países la composición era distinta. En algunos la flota propia podía llegar al 80-90, en otras pues era el 5, el 10% nomás. Pero siempre está ese componente. Entonces era como metíamos ahí los terceros. ¿Qué me pasó en esa experiencia? Realmente mover esa organización fue muy difícil. Duramos 2 años, hicimos pruebas, era un equipo muy grande y a la final nunca pudimos hacer un hub de comunicaciones que no funcionara de forma efectiva. O sea, a la final no forma por la complejidad en la estructura y algo de lo que decía Felipe ahorita de cómo esos procedimientos están hechos hacia la gente, de cómo mueves estas organizaciones, de la cultura, etcétera, etcétera. Cuando arrancamos este emprendimiento, que es un emprendimiento nuevo de hace, digamos, 22 meses a hoy, hemos tenido un crecimiento a hoy de 45x, o sea, una vaina loca. Realmente lo que ha crecido este emprendimiento es una vaina completamente desaforada porque hemos crecido 45 veces en 22 meses. Me pasó lo mismo. ¿Cómo meto los terceros en un hub de comunicaciones? Pues lo resolvimos en 3-4 meses no más. Hicimos unos robots con inteligencia artificial que cogen información de todas las páginas, de todos los servidores de los diferentes prestadores de GPS en Colombia y los integramos a mi plataforma de torre y hoy en día pues cualquier GPS, sin importar de qué compañía sea, pues yo la tengo ahí y puedo ver el vehículo y puedo saber qué está haciendo. Incluso ya estamos incluyendo hasta temas de por la traza que me da de posible forma en que el conductor está manejando, posible daño que pueda tener el camión. Entonces estamos yendo un poquito más allá. Entonces, esta nueva, claro, es un equipo más pequeño, aquí somos 60 personas, 70 no más. Entonces ha sido mucho más sencillo de movernos porque nacimos con este chip. O sea, realmente todos nacimos cuando sale este emprendimiento, nacimos con el tema de qué le vamos a meter, o sea, que nuestro foco hace inteligencia artificial. Nosotros no somos una startup, pero sí somos una empresa de base tecnológica. Entonces, digamos que eso nos lleva a pensar a todo el equipo en cómo vamos a ir a hacer esto de forma eficiente. Entonces, digamos que mi experiencia ha sido un poco más sencilla. Creo que tienes cerrado el micrófono. Sí, decía que a pesar de ser una experiencia que vienes construyendo, también pues demuestra que hay un proceso en el cual no solamente los desafíos culturales han sido como los principales factores, también
el conseguir y contar con un personal totalmente diferenciador hace que pues se necesite pues buscar unas estrategias diferentes. Y eso pues nos lleva pues a otra pregunta, porque no solamente pues ya Felipe planteó esos 4 pilares de desafíos que tiene con respecto pues a sus funciones, pero pues también yo me pregunto y me gustaría extender esa pregunta es, ¿cuál sería pues entonces las habilidades que se considerarían esenciales para los líderes del futuro? Entendiendo pues que ya pasamos desde un modelo táctico a hacer un rol más estratégico y buscando pues entrar en esa línea de buscar esas habilidades que te permitan pues agregar valor. ¿Cuáles serían esas habilidades según ustedes? Vamos, Felipe. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las habilidades que, digamos, que hemos identificado? La primera es un pensamiento estratégico basado en datos. Entonces, acuérdense que tenemos datos y necesitamos tomar decisiones basadas en datos. Muchas veces eso es un dolor de cabeza para algunas personas, porque como han tenido tanta operatividad, muy poca estrategia. Entonces, cuando tú les dices, yo ya te entrego los datos listos para que tomes la decisión, no saben cómo hacerlo. Entonces, eso es algo que toca fortalecer. Lo segundo es entender la tecnología, pero entender la tecnología no es del desarrollo. Ya no necesita saber cómo se desarrolla, qué es lo que hay por detrás, no, nada de eso, pero es entender para qué nos sirve y cómo nos puede aportar valor. Un tercer punto es la capacidad de moverse rápido, la agilidad y la adaptación que podamos tener. Lo hemos visto, la tecnología está evolucionando muy rápido y nosotros tenemos que evolucionar al mismo ritmo de la tecnología. Eso puede estar cambiando muchos de nuestros procesos, puede estar cambiando muchas de las cosas que hacemos y tenemos que también movernos rápido. Entonces también vienen como las palabras de resiliencia y como todos esos temas, entonces eso es un punto clave que tenemos que hacer. Algo que yo veo, y eso es un tema que para mí es un dolor también de cabeza en la cadena de suministro, son habilidades de comunicación y liderazgo. ¿Y por qué? Porque la cadena de suministro empieza a tomar una relevancia muy fuerte. Entonces les puedo decir que hoy en día ustedes desde cadena de suministro son transversales a toda la compañía, tienen mucha información y es como ustedes saben vender muy bien sus ideas, cómo logran empoderar un área comercial, cómo logran empoderar un área financiera, cómo logran empoderar al CEO de la compañía a partir de su información. Pero para que puedan hacer esto, tienen que saber transmitir muy bien, obviamente, todas sus ideas y todo lo que estén vendiéndoles. Otro es una mentalidad de innovación y cambio. Tenemos que estar evolucionando, tenemos que dejar de decir esa palabra de así lo hemos hecho siempre. No, eso es algo que tenemos que cambiar y tenemos que empezar a evolucionar y a pensar de manera diferente. Y la otra es todo el tema de inteligencia emocional y la gestión del cambio. Entonces, son puntos que a la final, yo digo, son 6 puntos fundamentales que tenemos que empezar a entrenarnos desde ya, porque es que, bueno, obviamente el mundo ya cambió, estamos tarde si no estamos trabajando en eso, porque pues la tecnología nos está empoderando y nosotros tenemos que aprovechar ese empoderamiento de la tecnología para podernos vender mejor. Súper, muy interesante. ¿Qué opinas tú, Juan David? ¿Qué habilidades deberíamos desarrollar desde el liderazgo de cadena de abastecimiento? A ver, esto es una pregunta bastante compleja porque hay un tema, como bien lo dijo Felipe ahorita, el cambio está yendo demasiado rápido. Entonces, cuando tú vas haciendo A, ya el mundo va en C. Entonces, miércoles, si no lo alcanzas es bien difícil. Te voy a contar algo curioso que nos pasó. Eh, nosotros somos un grupo de 3 socios que fundamos Confíe, que es una empresa, un operador logístico de base tecnológica básicamente, pero ahí se tiene otro emprendimiento que le ha ido muy bien, que se llama Fincargo. Es una fintech, esa sí es una startup, una fintech muy grande que se espera incluso llegue a unicornio en los próximos 2, 3 años, de las fintechs que mejor le ha ido a Colombia. Y se nos presentó hay un reto y es el siguiente. Sucede que el objeto de esta fintech es prestar dinero o recursos para que se pueda agilizar las importaciones, para que haya flujo de caja para importaciones. Y entonces el cerebro de esta es una base de datos muy fuerte que hace un análisis constante con unos algoritmos de análisis de base de datos para poder determinar el riesgo en los diferentes posibles escenarios que se presenta cuando
tú le das recursos a un importador. Entonces, ¿va a pagar, no va a pagar, cómo va a pagar, cuál es el cupo, etcétera, etcétera? Y llegó un momento en que dijimos, bueno, Oseijo se va a lanzar nuevos productos es, venga, incluyamos ahí, prestémosle la plata también. Bueno, yo no hago parte Fincargo, quiero aclarar, no tengo un puesto en Fincargo, solamente que como estamos fuertes de inteligencia artificial, vinieron con la consulta, pues porque son los mismos socios, ¿sí? Entonces, el cuento era, venga, y si le prestamos también para el almacenamiento y para el transporte, y entonces eso ayuda a que el importador tenga más flujo de caja, etcétera, etcétera. Pero entonces ya el algoritmo no sirve. Entonces lo que vimos fue, venga, pues entonces hagamos ya los desarrollos a nivel de inteligencia artificial. Ellos lo están usando muy fuertemente en la predicción de riesgo. Realmente sé que están usando unas herramientas en Llama 3.4, básicamente que les ayuda a hacer que es el generador de Meta, que les ayuda a hacer predicción de riesgo usando X informaciones, y digamos que eso les ayuda a ellos a armar rápidamente más productos. Eso es un ejemplo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que te acabo de responder? En que tienes que abrirte, tienes que hacer un tema en esas nuevas actitudes que tienes que tener como líder, pues ya tienes que estar abierto, tienes que estar claro en que sí o sí tienes que hacer colaboración con varios socios de negocio o con varias otras empresas, tienes que estar dispuesto a escuchar, tienes que estar dispuesto a identificar el problema que tienes para poder saber cuál es la solución. Entonces, y te voy a confesar algo, si hace 20 años tú llegabas a una entrevista a la empresa, yo era de los que me fijaba en qué universidad viene, o sea, y lo admito, o sea, vienes de los Andes, de la Javeriana, de esta, bueno, listo, es que venís de esta otra universidad. Hoy en día, personalmente me vale 3 tiros de qué universidad venga, o sea, ni me importa qué estudios tenga, o sea, creo que ahí ven y lo pregunto. Veo es la capacidad de comunicación de la gente, la capacidad de generación de ideas que tiene la gente, la capacidad de solución a los problemas que tiene la gente y la capacidad que tenga interconectar los diferentes actores para llegar a una solución. Entonces, hoy me estoy fijando más en eso, en la persona como ser humano y en esas capacidades realmente que dónde estudió, si hizo un MBA o no sé qué más, pues como que, pues sí, pero pues vale tiro. Entonces ahí te doy un... Muy interesante eso, porque ambos coinciden en que debemos desarrollar como esa inteligencia emocional y esa capacidad de comunicar a los stakeholders o quiénes son pues líneas arriba o líneas abajo, a fin de poder garantizar que haya una implementación segura y pues que haya una continuidad de gestión de cambio. Entonces, hace pues unos días cuando los invitamos a este webinar, ustedes hablaban que habían muchas mujeres dentro de los procesos de cadena de abastecimiento y que gratamente pues están liderando y tomando decisiones con respecto a la implementación de tecnología. A mí me gustaría, y en línea de seguir apoyando pues este desarrollo de mujeres en liderazgo y pues uno de los fines fundamentales de WINS, ¿cuáles serían esas recomendaciones que le darían ustedes a las mujeres para abrirse camino en este sector? Vamos, Felipe. Comienzo yo. Uy, ¿qué recomendaciones? Yo creo que no necesitan recomendaciones. O sea, ustedes las mujeres tienen mucho poder. Y te puedo decir que yo tengo implementado, muchos de nuestros proyectos son liderados por mujeres. Y te puedo nombrar algunas. Yo tengo Lorena Peña de Procafé Cola, Alejandra Valdenebro de Procaps, Paula del Río y Lizeth Sánchez de Crepes, Catalina Piedradita de Chocolates, Ana María González del Occitan, Joana Gil de Berland, Beatriz Acevedo de Himalaya, Karen Rodríguez de Dex. Hay muchas mujeres que ya están implementando este tipo de proyectos, que ya están hablando de inteligencia artificial sin irse a lo técnico, sino cómo lo aplican a negocio. Yo creo que el tema ahí es darse más visibilidad. Falta mucha visibilidad de muchas mujeres que están haciendo cosas totalmente diferenciales y que a la final se están preparando para esto. Entonces, tanto como darles recomendación, muchas veces recibimos recomendaciones de las mujeres que son las que están haciendo cosas pues totalmente ganadoras. Súper, Felipe. Entonces, visibilidad. ¿Qué dices tú, Juan David?
Pues hombre, mire, yo no sé cómo responderte la pregunta porque es que en mi caso, personalmente yo vengo trabajando con equipos de mujeres desde hace muchísimos años. O sea, no, dentro de mi forma de pensar, nunca he podido diferenciar entre hombre y mujer o lo que sea. O sea, no logro, para mí siempre me voy a la persona, al ser humano, ¿sí? La composición, por ejemplo, hoy en día de mujeres en mi equipo es altísima. No había caído en cuenta hasta que me dijiste la semana pasada y me di cuenta que mi equipo directivo es un matriarcado. O sea, de pura arepa yo no uso falda, pero la madre, todos los demás son mujeres. Y no es algo que lo haya pensado, simplemente traté de conseguir el mejor recurso humano posible, el mejor colaborador, y pues han sido mujeres, pero no ha sido por algo específico, ¿sí? Eh, la anterior experiencia, que fue una experiencia muy grande, una cosa inmensa que armamos de alinear las cadenas de abastecimiento en una de las empresas más grandes de Latinoamérica, la persona, llamemos mi jefe, ahí era una mujer, pues es una mujer, no se ha muerto, y hoy leía un artículo que salió que está entre las mujeres más poderosas de México, salió ella, Jessica Ponce, una persona admirable. Yo la verdad, esa mujer la admiraba por su capacidad tan impresionante que tiene, no tenía, yo hablo en tiempo pasado, pero es que todavía me hablo con ella de vez en cuando, que tiene para dar soluciones y sobre todo para generar sinergia entre la gente. Yo hoy en día creo, no lo sé, yo lo siento así, que pueden haber algunas personas que tengan sesgos de género. Cada día es más exótico verlo, para mí eso es exótico. Alguien que piense que por el género no tiene las mismas capacidades me parece, no sé cómo escribirlo, aberrante, digámoslo así, no lo sabría explicar mejor. Creo que las capacidades son exactamente iguales, independiente del género. Hoy en día, por ejemplo, uno de los puestos más importantes que tengo, que es el director de la operación, es una mujer y lo hace perfecto, excelente. Entonces, hombre, no sé qué recomendación darte porque es que no logro separar el tema de género en el tema de cadena de abastecimiento. Para mí creo que el aporte es igual, es valioso y no sabría cómo separarlo bien. Interesante, un Y reconocimiento pues general, la ¿no? verdad creo que trabajo más con mujeres que con hombres. A la final, pensándolo, de todos nuestros clientes, oiga, ya cae la mayoría de mujeres. Vamos a quedar nosotros como el género débil, los pobres hombres. Bueno, Juan David, Sí. miren que, o sea, ya pues nos estamos acercando pues al final de nuestro tiempo y curiosamente tenemos varias preguntas y muy interesantes. Quisiera que voy a plantear cada una de las preguntas y ustedes cada uno me dice quién quiere responder, ¿vale? Entonces tenemos por acá una pregunta de Alejandra Lascano. ¿Cómo sería la mejor estrategia de introducción de la inteligencia artificial en una empresa tradicional y con una cultura de generación X? Generación X es que estamos como de los 70, La de X, ¿cuál es? 50 para arriba. ¿Cierto? Sí, creo que sí o no, yo no sé cuál es la X, como de los 50 para arriba. 50 para arriba. ¿Quién quiere contestar? Si quieres, digamos que ahí Juan me complementa. Es una generación que se resiste al cambio. De hecho, yo tengo por ahí un post del tema de generaciones en la cadena de suministro en mi LinkedIn, donde empezamos a ver, pues diga, los diferentes rangos de generaciones que hay. La generación X, que muchos de cadena de suministro hoy en día, parte, digamos que de los líderes están ahí, es todavía muy incrédula. Es una generación que le cuesta hacer las cosas diferentes. Y sobre todo cuando venimos de lo tradicional, ahí a la final hay que saber empoderarlos mucho. Y ahí es donde empezamos a mostrarles es la tecnología, lo que nos está haciendo es potencializar nuestros negocios, te va a potencializar tu trabajo. Y es como la tecnología a la final te va a permitir tomar mejores decisiones.
Entonces, y creo que se alinea con una que viene también abajo, esto es un tema de educación. ¿Cómo les muestran los beneficios y a partir de los beneficios, cómo ellos deben adoptar la tecnología, apropiar la tecnología para que no generen una resistencia? Entonces, básicamente mi respuesta ahí es educación, ayudarles a entender cómo lo pueden hacer. Juan, ¿quieres aportar algo más ahí? Sí, digamos que les voy a contar algo. Yo creo que entre ellos vengo siendo generación X, ¿cierto? Mejor orden de ideas. A mí personalmente me cuesta mucho las reuniones virtuales. No me acomoda esa vaina, no he podido. Está una webinar virtual, pero no he podido. Entonces, eso me enreda. El tema de la virtualidad me enreda bastante. Pero digamos que el punto para responder al siguiente. Primero, eso yo soy consciente que es una habilidad mía, no de la empresa, y no es que los demás tengan sean los equivocados y yo tenga la razón, entonces porque lo llevo haciendo así 30, 40 años, entonces tenga que ser de esa forma. Entonces, lo importante en una empresa tradicional, con generación X, como me hacías la pregunta, es que tienes dos caminos. O la empresa sigue y se va acabando y termina por acabarse. Hay un ejemplo bien curioso de una empresa muy grande en Colombia y muy querida, que es el Only. Los dueños de Only son vecinos míos, viven cerca donde yo vivo, pues como en el casa enseguida, entonces. Y hay veces uno hablaba con ellos y ellos decían, es que mi modelo funciona así porque así es que compra la gente y el sector para el que están ellos, ¿cómo se dice? Enfocados. Y los llegó la pandemia y se pegaron un susto el berraco porque no podían vender online, no había forma de hacerlo. Y les ha venido costando eso, pero no es un problema de que no tengan con qué pagar la tecnología implemental, es un problema de la gerencia y de ya los herederos que pues también ya son generación un poquito más vieja que la X, creo yo, o no sé si andarán por ahí, de que no han podido saber cómo adaptar esta tecnología y piensan o se piensa que los equivocados son el resto. Tendrán que hacerlo en algún momento porque si no lo hacen, pues desaparecerán y desaparecerán fácil porque ya quien sí lo haga con el mismo producto y la misma vaina. Entonces, en mi caso personal, yo tengo muchísima gente entrando virtual, me cuesta, pero la tengo. Hago muchísimas reuniones virtuales, me cuesta, pero entonces he venido generando una serie una serie de rituales, llamémoslos así, de rituales para poder que en esa reunión surta el efecto que necesitamos que surta, porque sé que es una habilidad mía, honestamente. Entonces yo creo que la respuesta está ahí, en la medida en que las empresas y la generación X entienda que tiene unas limitantes, entendió las limitantes, pues las va a superar. Entra lo que dice Felipe, pues obvio, hay un tema de educación fuertísimo. Y a mí me ha tocado a cada rato ir tomando cursos para irme cada día más enterando de qué está pasando y cómo puedo usar eso que está pasando en favor de mi organización. Bien, vamos a tomar otra pregunta por acá. Juliana Gómez, una de nuestras wins, dice: ¿qué acción, metodología han usado y ha sido efectiva para lograr una mayor adaptabilidad, uso de las personas operativas, administrativas de estas herramientas o tecnologías? Yo vuelvo a ¿Cuál ha sido lo que te como? digo, capacitarlos, eso es educación. Sí, es así, no hay de otra, No hay capacitarlos. otra, eso es educación, no hay otra. Eso no hay más. Bien, Claudia Londoño nos pregunta: ¿en qué han logrado mayor eficiencia con inteligencia artificial, en desarrollo o en administración de operaciones? De hecho, sí que yo desarrollo como tal. Hoy en día, una empresa que se enfoque en desarrollar una herramienta de inteligencia artificial creo que está perdiendo el tiempo. Es Sí, como si me dijeras, oiga,
voy a desarrollar mi ERP. Entonces, ¿para qué se desarrollar el ERP? Eso ya está construido. Dime qué es lo que necesitas y búscate una herramienta para que te lo solucione. Entonces yo diría, no es tanto técnico, es más de negocio y es cómo logras entender qué es lo que quieres. Mi problema es inventarios, mi problema es precisión, mi problema es no tengo información. Ah, bueno, listo. Define las preguntas de negocio y busca una herramienta que te solucione o te ayude a entregar esas respuestas a preguntas de negocio. Ya. Bien. Rodrigo Ricardo pregunta, y creo que esta es para Felipe. Felipe, en un principio mencionó la relevancia de los datos para la toma efectiva y eficiente de decisiones y a partir de ello, a nivel de desarrollo, gestión y operación de las IAs en los productos modelados para la cadena de abastecimiento. ¿Cómo damos protección de punta a punta a los datos procesados? Oye, es una pregunta súper interesante, es un poco, esta sí sea un poco técnica, es dependiendo ahí Técnico. el aliado que busques, pero pues las Correcto. herramientas hoy en día tienen que tener, no sé, cifrado de los datos, doble autenticación, autenticación segura, anonimización del proceso, estar en entornos seguros, tus herramientas deben cumplir con normas como la GDPR o deben estar encaminados a cumplir con una ISO 27000. Entonces, ahí viene, pues digamos que muchos factores de seguridad que la idea es que las herramientas lo tengan y lo cumplan. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de datos, hay mucha vulnerabilidad y es como la herramienta que estés buscando te ayuda a estar seguro. Pero se puede hacer y ya está, eso ya está cubierto. Sí, Vale. ¿Qué dices tú, Juan? ¿Qué mira, haces? eh, sí, digamos que cogiendo las últimas dos preguntas, la anterior y esta, a nosotros nos ha pasado algo similar. Hace bastante, no sé, 20 años, nosotros teníamos unos equipos de desarrollo muy fuertes y esos equipos se centraban en cuál era el desarrollo que íbamos a hacer y dos, cómo nos protegíamos. Hoy en día, realmente yo, mi equipo de desarrollo per se, es muy pequeño. Lo que hago es estar comprando tecnología existente y cómo la integro a todas las aplicaciones que tenemos. Eso sí, yo creo que hoy en día podernos desarrollar es algo loco. Estoy totalmente de acuerdo. Igual la seguridad, el tema de seguridad, ponernos a inventar, ya no, eso era antes. Hoy en día creo que existen unos proveedores excelentes, existen muchas opciones que te logran generar la seguridad que requiere tu organización. Otros, por ejemplo, hace unos días tuvimos una infinidad de ataques me explicaban los ingenieros, tuvimos 3.500 ataques, no sé cuántos, en una 2 horas, una vaina así, una vaina loca, y no pasó nada. O sea, realmente lo saben porque llegan, pero no pasa nada. Y me explicaban todo el sistema de seguridad que traemos, pero eso no nos lo inventamos nosotros. Esa vaina nos fuimos y buscamos el proveedor adecuado de acuerdo a las preguntas que nos hicimos de qué queríamos tener y listo, y se acabó el problema. Yo hoy en día creo que en tu negocio y en cadena de abastecimiento no hay necesidad de inventar nada. Ahí es la necesidad de hacerte la pregunta correcta. Creo que ese es el quiz del asunto, es cuál es la pregunta correcta. Hoy en día, por ejemplo, una limitante que nosotros teníamos era poder hablar con 250 conductores en una hora. Entonces, porque tengo que darle la vuelta en 1 o 2 horas. Entonces, ¿cómo le doy yo la vuelta a 250 conductores? Entonces, que necesito como casi 10 personas llamando y miércoles tengo una. Entonces, lo que hicimos fue a esa pregunta correcta, que esa era la pregunta correcta, es cómo traemos tecnología, la implementamos dentro de nuestro sistema de información, dentro de todas nuestras plataformas que tenemos y logramos que un desarrollo que se hizo en GPT 4 mini, no sé qué caraja, le metieron ahí voz a esa vaina y entonces el tipo llama y casi que yo no logro detectar que es inteligencia artificial. Cuando me llamó al celular me tomaron hasta el pelo y me llama y me da una serie de preguntas de acuerdo a las respuestas que da. Él también compara con temas que da el campus del carro
en la conducción, velocidades, ubicación, el GPS, la georreferenciación, etcétera, etcétera, cruza toda esa vaina y le da un OK o ya genera una alerta para que ya una persona entre y haga una, pues genere pues una acción. Te doy un ejemplo de algo que nos ocurrió, que a mí me dejó impresionado. Un carro nuestro que iba para Valledupar, llegando, bueno, estaba como a 5 horas de Valledupar, cerca de, eso es, se me olvida cómo se llama esa población, bueno, en la mitad de la nada, se nos volcó, se fue de medio lado, se encontró y quedó patas arriba, y el sistema detectó la anomalía en minutos, o sea, ni siquiera el conductor nos había dicho que el carro se había volcado y el sistema automáticamente detecta la anomalía, llama al conductor, el conductor contesta, no supo decir nada, entonces pues cuelga, entonces dice, hay algo acá y manda reacción de uno de los puestos de control. Plena costa baja, es un carro que vuelca, te lo saquean de una, eran cosméticos. Oiga, la reacción en menos de una hora nosotros ya tenemos al DITRA ahí cuidándonos el vehículo, en hora y media teníamos escolta nuestro, logramos evitar cualquier tipo de afectación a la carga, al conductor también, automáticamente pues también llega la ambulancia, no hubo necesidad y se monta un operativo y donde pues no me lo vas a creer y de verdad, cuando quiera que el cliente me autoriza, les doy toda la información. Esa entrega tuvo una afectación de 7 horas de retraso no más, bueno, más una noche, o sea, ¿cómo se dice? Entre la cita hubo 7 horas, pero tenemos una noche, llevamos a carga una bodega en Valledupar, la clasificamos de nuevo y entregamos lo que hubo, la avería fue mínima, pero el carro quedó totalmente volcado y eso lo hicimos con inteligencia artificial, o sea, no lo hubiéramos podido hacer de la forma tradicional porque nos hubiéramos dado cuenta a la hora o 2 horas y esto fue una reacción en menos de 10 minutos. Entonces, digamos que son cosas que se hacen, pero siempre, pues, volviendo a la pregunta, sabiendo hacer la pregunta correcta de qué es lo que queremos hacer para saber qué tecnología necesitamos. Vale, muy bien, Juan. Bueno, nuestro espacio, pues, se nos fue un poquito de largo. Sé que por ahí hay 2 preguntas, pero Felipe muy amablemente las contestó allí en el chat. Invito, pues, a quienes las plantearon para verlas. Agradezco, pues, a Juan David, a Felipe por sus aportes y sus experiencias. Definitivamente, pues, muy enriquecedor este espacio. Y obviamente desde WINS también seguir afrontando, pues, este desafío de seguir logrando que más mujeres entren en el liderazgo de la transformación tecnológica de las organizaciones. A nuestra audiencia los invito pues a que nos sigan en nuestros canales, en nuestras redes para ver los eventos futuros y que pues estemos pues muy conscientes que juntos pues estamos haciendo un futuro más inclusivo para las mujeres dentro del liderazgo de la cadena de abastecimiento. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos pronto en los próximos eventos de WINS. María, muchas gracias. Felipe, muchas gracias a todos. Muy amables a todos los asistentes. Gracias a todos, gracias Juan David, gracias Felipe.